Gloria al Señor. Gracias por su sintonía. Ahora hemos llegado al momento de exponer el mensaje de la palabra de nuestro buen Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Que en el nombre del Señor dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El tema que viene explicando el apóstol en este capítulo es el asunto de la resurrección. Concluyendo el capítulo 15, resalta en que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque alguien podía pensar que si alguien ya murió y trabajó tanto tiempo, no quiere decir que haya perdido su recompensa o que no reciba recompensa alguna en aquel día. En cuanto a la resurrección, habían algunos dentro de la misma iglesia de Corintio que no creían en la resurrección. Por el concepto que se tenía del cuerpo, doctrina recibida de los griegos, diciendo que el cuerpo es malo. Pero a la luz de la Escritura, Dios dice en su palabra, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De acuerdo a la doctrina indicada, acogida por las distintas religiones que han existido, ha llevado a miles de personas a conceptos y prácticas equivocados, asegurando que el cuerpo tiene necesidad de ser flagelado
o ser sometido a penitencias en vista de que es malo. Pero eso lo decían los griegos, que creían en el cuerpo como la cárcel del alma y que el alma necesitaba liberación. Por lo tanto, era necesario salir del cuerpo cuando llegase la muerte. Y en las religiones distintas que operan en el mundo y en sectas diversas también, muchos creen que el cuerpo es malo o que el alma es mala y el espíritu es bueno, o que el espíritu es bueno pero o el espíritu es malo pero el alma es buena. Hay distintas posturas erradas, equivocadas o sencillamente son herejías guiadas por demonios. Pero en cuanto al concepto del Señor, Él aclara que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que en la redención que se habla en la Escritura, no solamente se habla de la redención del alma y del espíritu, sino que también se habla de la redención del cuerpo. Los efectos de la redención que goza el cuerpo en esta vida es precisamente la provisión de la sanidad en el cuerpo de Cristo, dado en el monte del Calvario para morir por los pecados y los delitos. Pero lo que ha de llegar a ser el cuerpo aún todavía no se ha manifestado, en vista de que no ha llegado a su plenificación, porque ciertamente al momento del arrebatamiento de la iglesia, la Escritura establece que los que hayan muerto en ese momento del arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero en cuanto a ese evento de la venida del Señor por la iglesia. Pero que los otros que murieron sin haber reconocido a Cristo, por haber rechazado a Cristo, tienen que resucitar también con ese cuerpo para comparecer ante el gran trono blanco y ser juzgados de acuerdo a sus hechos y pensamientos mientras estuvieron en este cuerpo cuando estaban en la tierra. Y el resultado será
en que serán lanzados o trasladados al lago de fuego, donde estará el falso profeta, el anticristo, Satanás y todos los ángeles que lo siguieron. O sea que recibirán una cosecha, recibirán un resultado. También de lo que hicieron en pro del pecado, en pro del mundo y en pro de Satanás. Pero el Espíritu Santo, hablándole a los hermanos de Corintio por medio del apóstol Pablo, ante la seguridad de la resurrección, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo, dice, en el Señor no es en vano. El trabajo del Señor se inicia a partir del instante en que Dios le da la oportunidad al hombre de oír el mensaje de salvación a través del Evangelio, a través de la proclamación del Evangelio. Y el hombre tiene la alternativa de recibir ese mensaje, de creer en ese mensaje o rechazarlo. Si lo acepta, llega el momento en la vida del hombre en que el Espíritu Santo le ministra los méritos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dando como resultado una nueva creación en el hombre, siendo dotado entonces de un nuevo corazón, haciendo cumplir así por obra del Espíritu Santo la condición fundamental de ver y de entrar en el reino de Dios. Recordemos lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Eso lo dijo Jesucristo. Eso no es un postulado de una secta o de una religión, sino que lo dijo el mismo Salvador Jesucristo, nuestro Jesucristo, que murió sobre una cruz en el monte del Calvario, derramando su sangre, habiendo sido sepultado, pero resucitado al tercer día de entre los muertos, y que ciertamente se apareció a apóstoles y a los discípulos, a los hermanos, y que fue alzado hacia el cielo, recibido en gloria, se sentó a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él logró ser no solamente el Salvador, sino que ser el intercesor
por todos los hombres que se acercan a Él. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, asegura diciendo: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La primera fase del trabajo acerca del cual el hombre debe preocuparse es ese trabajo iniciado por el Santo Espíritu en la vida, si es que la persona ya es verdaderamente salva. Hay un llamado a preocuparse por esa obra que un día se inició en el corazón. Y cómo el hombre debe preocuparse en esa obra en su propio corazón es como la semilla, y ciertamente la palabra del Señor es la buena simiente en el hombre. Esa semilla tiene que germinar bajo el cuidado mismo del Señor y de la correspondencia diligente del hombre ante esa obra iniciada en su corazón. Esa semilla tiene que crecer, tiene que llevar fruto, más fruto y mucho fruto para la gloria del Señor. Pero el cuidado, el esmero, la diligencia depende de los hombres en buena parte si reconocen y entienden de una obra iniciada en el corazón, si es que verdaderamente se ha iniciado una obra. Y el llamado de la palabra es que todo trabajo que incide, que resulta en el progreso de esa obra en el corazón, ese trabajo que se hace no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque si la persona muere, llegará el día, como dijimos, en que resucitará y será llevada la persona como integrante de la iglesia del Señor, ser arrebatada hacia las bodas del Cordero, en donde tendrá lugar el juicio de la iglesia para ser recompensada por el trabajo que hizo, su dedicación en la obra del Señor, y que ese trabajo en el Señor primero comienza en la propia persona. Porque si esa obra no existe en el corazón del hombre, el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, para poder llegar a ser salvo. Solo llega a ser salva la persona si hubo intervención del Santo Espíritu de Dios para redimir al pecador, redimirlo del pecado, del mundo y de toda obra del diablo.
sea que la persona debe hacer todo lo que demanda la palabra para que esa obra en el propio corazón pueda mantenerse, crecer en esa obra y un día la recompensa inmediata que cosechará el hombre donde hay una obra es precisamente su acceso al cielo mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, mediante la seguridad, el apoyo en la obra redentora de Jesucristo y no en su propia obra y no en sus propias justicias, porque nada hay valedero en el hombre como para decir que va a contribuir para su salvación. Los que están ya en la presencia de Dios en esta hora están ahí esperando el sonar de la final trompeta para la resurrección. Están ahí no por sus méritos, no porque fueron buenas personas, no porque fueron religiosos devotos o estuvieron en la secta más poderosa en su continente donde vivió, sino que están ahí las personas porque un día se entregaron y reconocieron a Jesucristo y le permitieron al Espíritu Santo ministrar la muerte y la resurrección de Jesucristo en sus vidas, ministrar la palabra en sus vidas. Por eso es que los que estamos aún vivos hoy nos corresponde lo indicado por la palabra. Para acrecentar esa obra se necesita cada día mantenerse en la firmeza y ser constantes para darle crecimiento a esa obra que un día el Señor lo comenzó. Por eso el mismo apóstol les escribe a los hermanos de Filipos y les dice: estando persuadido de esto, que el quien comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero el hombre no va a ser o no va a asumir una actitud pasiva y que todo lo va a hacer el Señor, porque ¿cómo podrá obrar el Señor en la vida para acrecentar esa obra si no quiere orar? Si no quiere escudriñar la palabra, si no quiere estar en el culto ante el Señor, si no quiere obedecer la palabra, si no quiere renunciar a lo diabólico, a lo mundano y a lo pecaminoso, ¿en qué forma podrá acrecentarse esa obra si la persona no siente correspondencia, si no asume una actitud positiva ante lo que Dios dice en su palabra? Cada quien es responsable del crecimiento de la obra en su vida y de la calidad de la obra que está en su vida. Y a pesar de que esa obra es por la propia persona misma, va a tener su recompensa, porque lo que hizo, no para salvarse, sino que el hacer como consecuencia de ser ya salvos por la fe en Cristo, tiene un resultado
en que la persona llegará a la meta final en Cristo, donde se planificará la salvación en la vida de la persona. Pero la obra, como decía Nehemías, es grande y es extensa. La obra que hay que realizar dentro de la propia familia, dentro de los propios hijos y de las propias hijas, orando para que se les revele el Señor, para que accesen a sus vidas, permitan en sus vidas que el Cristo de la gloria, que el Salvador, llegue a ser el Salvador personal para sus vidas y tengan una experiencia gloriosa y maravillosa del estado de ser verdaderamente salvos para la gloria de nuestro Dios. Nadie debiera de estar conforme y hablar victoria si la familia toda no está buscando al Señor como lo demanda Dios en su palabra. Hay un trabajo que hacer para que la obra dé inicio, dé comienzo por el mismo Santo Espíritu en la vida de la familia. Y si toda la familia ya conocen al Señor, hay que darle seguimiento a esa obra para que haya firmeza y constancia para poder crecer en esa obra que ya está presente en el Señor. O sea que lo que haga la persona por la familia, orando, comunicando la palabra, invitando, orientando, llevando al culto a la familia para que oiga la palabra, ese es parte del quehacer en la obra del Señor, y que sabiendo esto dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo trabajo que se hace por Cristo y en Cristo no es un trabajo en vano. Solo vano es aquel trabajo que satisface la demanda de un líder, el trabajo que se hace en pro de una secta, en pro de una religión que no lleva al hombre hacia ningún lado para la salvación, sino que sencillamente lo hunde más en la perdición eterna. Y es por eso que si de verdad ya conocemos al Señor como nuestro Salvador, y si Dios nos ha dado esa fe en la palabra, en que su palabra es infalible, es inerrante, entonces nos tendremos que preocupar o nos estaríamos preocupando para que la obra dé inicio y se haga realidad dentro de la familia. Tal vez la hija o las hijas, el hijo o los hijos o cualquier otro nexo familiar, digamos, que se tengan con las personas, muchas de ellas no son salvas todavía. He ahí el campo de trabajo que hay que hacer en el círculo familiar. Pero no solamente en el círculo familiar, sino que también donde Dios abre la puerta, donde Dios permita la oportunidad, comunicar el mensaje, hacer la obra del Señor a través de la enseñanza, la predicación, la oración,
la instrucción por la palabra, contribuir a que las personas lleguen al conocimiento de la verdad a fin de que sean salvos para la gloria de nuestro Dios. El trabajo en la obra es un trabajo muy extenso, es un trabajo muy misterioso, es un trabajo donde todo hombre y toda mujer encuentra un lugar. No solamente los predicadores han encontrado un lugar, no solamente los diáconos y los ancianos, sino que todos han encontrado un trabajo, un quehacer dentro de la obra del Señor para toda persona que descubre cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Ese trabajo no les es vedado a las mujeres o a los jóvenes o a las señoritas o a los ancianos. Todos encuentran un lugar para hacer el trabajo en el Señor y tener aquella seguridad que lo que se hace por Él es un trabajo que no puede resultar en vano, porque en aquel día, cuando comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo, seremos recompensados por el trabajo que hagamos por Él. Y es por eso que es de suma importancia que cada hermano que es parte del cuerpo de Cristo y que hayan descubierto su función en dicho cuerpo, ante los privilegios en donde fungen, si son diáconos, si son predicadores, si son obreros, si son ancianos, hacer ese trabajo que el Señor les ha encomendado, hacerlo con la diligencia que amerita el quehacer en la obra del Señor. Recordar que no está trabajando para los hombres. Recordar que no está trabajando para agradar la voluntad y el ojo humano, sino que lo está haciendo para el Señor. Y lo que aporte para la obra a la hora de cualquier conflicto candente en el grupo, no va a agarrar, digamos, lo que apartó, como se ha hecho en muchos lugares y en muchos grupos que arrancan la puerta, arrancan el vidrio, arrancan el piso, se llevan las candelas, se llevan el aparato, se llevan el reloj, se llevan la concertina, se llevan el órgano, se llevan la trompeta, se llevan la guitarra, se llevan el redoblante, todo lo que pusieron, cada quien reparte, porque esto yo lo puse, dice, entonces no lo dieron para la obra del Señor. Esa dádiva no va a tener ese aporte a la obra, a la alabanza del Señor, no va a tener ninguna recompensa en aquel día porque no lo dieron para la obra. Y es por eso que en aquel día habrán grandes sorpresas, porque la gente todo lo busca y todo lo juzga según el ojo humano. Pero a Dios gracias que Dios no juzga según los hombres, sino que Él juzga con juicio exacto, con balanza exacta. Y Él va a dar la recompensa que justamente va a merecer cada quien de acuerdo al trabajo que hizo mientras estaba en el cuerpo en este mundo. Qué interesante es, por eso encuentra eco en los corazones de aquellos hijos de Dios cuando el Señor les habla
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hay que tener entendido también que el trabajo que se hace por Cristo no es para salvación, sino que el trabajo que se hace es una consecuencia, es un resultado, es una respuesta de gratitud por lo que Cristo ha hecho por uno. Esa salvación tan grande que nos dio, habiéndonos liberado de las tinieblas, de debajo de las potestades, de gobernadores, de principados, de huestes, de demonios, de religión y de cuanta práctica, de costumbres, de tradiciones. Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, al reino de su amado Hijo. Y es por eso que hacemos lo que tenemos que hacer conforme a su palabra y a su Santo Espíritu, sabiendo que lo estamos haciendo no para ser famosos, no para ser vistos, no para recibir recompensa aquí, sino que nuestra mirada está puesta en la palabra, en la recompensa en aquel día. Cuando se trabaja en la obra con esa visión correcta según el Espíritu y la palabra, no le ponemos oído a lo que la gente diga, a lo que la gente piense. Es de suma importancia que cada quien entienda el trabajo que hay que hacer por Cristo. Porque cuando usted trabaja para Cristo, usted no está pensando qué dirán. ¿Cuál será la reacción? Sencillamente, usted piensa agradar al Señor. Tal vez como se acostumbra ahora, digamos, los elogios, los aplausos, los reconocimientos en público a través de un diploma o cualquier otra recompensa, a veces lo reciben otras personas, como pasa en el mundo, por ejemplo. Y eso también pasa en la religión. Y muchas veces la obra es consecuencia del trabajo de personas insignificantes ante el ojo humano. A veces las personas se entregan a ayunos, a oraciones, a vigilias, clamando por la obra, y el éxito a veces es atribuido al líder que está frente a la congregación. Pero ante Dios no es así. Por eso es que uno tiene que trabajar para el Señor, lo reconozca la gente o no lo reconozca, sino que hacerlo para Él, porque nuestra mirada está en Él y lo estamos haciendo para Él, y Él conoce nuestro corazón y que en verdad lo hacemos delante de Él. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los hermanos de Filipos, por ejemplo, él dice, a la verdad, dice, algunos predican, dice, para contención. Otros predican, dice, por envidia, dice. Otros predican, dice, para añadir aflicciones a mis sufrimientos, dice. Pero también hay otros, dice, que predican por amor, dice el apóstol Pablo. Y eso es ciertísimo. Cuando las personas le sirven al Señor para encontrar elogios, reconocimientos y ser idolatrados en este mundo, sucede lo que dice Jesucristo: ya tienen su recompensa.
alcanzaron su recompensa aquí. Fueron abrazados, fueron recompensados aquí. Por eso es que es de suma importancia, estimados televidentes, trabajar única y exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. Orarle a Él, decirle a Él que uno desea hacer lo que Él quiere que uno haga. Porque a veces el que quiere trabajar por Cristo encuentra reprensiones, encuentra impedimentos. A veces le dicen, no, todavía no ha madurado. Todavía no está listo. Todavía no ha hablado el Señor. Todavía no se ha dado la visión. Todavía no ha llegado el sueño. Todavía no ha llegado la revelación. Espérese. Y muchas veces la gente se envejece en la banca, se encanece y se arruga en la banca y en eso se enferma de una enfermedad incurable que nunca hubo oportunidad de hacer la obra. Hay de aquellos que impiden a los hombres y a mujeres y a los jóvenes impedir trabajar en la obra del Señor. Definitivamente es ser usado por el diablo, porque el único que no quiere que se trabaje, que se haga la obra por Cristo, es el diablo. Pero cuando la gente está encerrada en una religión y en una secta, eso no lo entiende, eso no lo percibe, porque no hay discernimiento, porque no ha habido un crecer constante en esa obra, no se ha fogueado, esa obra no se ha dado al Espíritu Santo para escudriñar las Escrituras, para hacer el trabajo que Dios quiere que se haga. ¿Dónde, por ejemplo, dice la Biblia que solo los hombres deben trabajar en la obra? Si escudriñamos las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las mujeres han hecho su aporte importantísimo, fundamental en la obra del Señor. Porque en Cristo no hay libre, ni esclavo, ni judío, ni gentil, sino que Cristo redime, así como redime al hombre, redimió también a la mujer. No dijo el Señor, voy a redimir a la mujer un poco menos que el hombre. Cuando hay parcialismo y discriminación en ese sentido, es porque todavía se ubican las cosas antes del establecimiento del sacrificio allá en el jardín del Edén. Bueno, en la religión se encuentra de todo. Se encuentran variedad de interpretaciones, variedad de revelaciones, variedad de sueños, variedad de visiones. Y los hombres se dejan de manipular por el propio engaño que hay en la vieja naturaleza, porque una de las características también de la vieja naturaleza en el hombre es el propio engaño. El apóstol mismo decía que la vieja naturaleza está viciada de engaños. Por eso es que uno tiene que someterse a Dios continuamente en oración y escudriñar su palabra y hablarle de una manera franca y sencilla. Señor, aquí estoy, quiero hacer la obra que tú quieres que yo haga. Tenga apoyo o no tenga apoyo, lo reconozcan o no lo reconozcan, pero ayúdame, Señor, levántame, quiero hacer la obra. Dame la gracia de hacerlo, lléname de tu Santo Espíritu, satúrame de tu palabra para poder
hacer esa obra que tú quieres que yo haga, Señor. Y el Señor lo hace, porque Él anda buscando gente que quiera hacer la obra. El trabajo tal vez del locutor en una radio evangélica es parte de la obra, es parte del quehacer, es parte de dónde estarían los operadores en canales de televisión, los que operan en una radio, en la cabina, los que, trabajan en la redacción, en la impresión, de tratados. Los que llevan en su vehículo a hombres y a mujeres inconversos que lo llevan al culto. Todo lo que es parte de la obra, que redunda en la salvación, en la edificación, en la fortaleza de los hombres y mujeres. Eso es parte del trabajo. Hacer la instalación en un templo, el electricista, por ejemplo, el que hace las bancas, el que hace el púlpito. O sea que todos hacen una parte, así como las hormigas colaboran, van y vienen. Todas las hormigas colaboran. No hay ningún hermano que sea inútil. No hay ninguna hermana que no sirva. Aun cuando fuese ciego el hermano, aun cuando la hermana fuese muda, aun cuando la hermana le falte una pierna, aun cuando, sufra de alguna deficiencia, si lo salvó el Señor, es porque el Señor le ha dado una función en el cuerpo. Y al igual los inconversos, no importa el estado en que se encuentren, Dios los necesita para el trabajo en la obra, pero eso sí, previamente los tiene que salvar. Porque hay un sinnúmero de situaciones que se dan, a veces, ponen a trabajar a la gente inconversa y a veces no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Pero todos los hermanos, sin distinción de ninguna naturaleza, todos tienen su quehacer dentro de la obra de nuestro Salvador Jesucristo. O sea que todo lo que se da dentro del ámbito ritual y ceremonial, someterlo al juicio de la palabra y del Espíritu Santo para ver si está de acuerdo aquello conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Usted es importante, hermano y hermana. Tal vez se pone triste porque no lo han tomado en cuenta. Porque por una variedad de razones que juzgan los hombres según sus mentes, pero tiene que interesarle a usted, a Dios, si verdaderamente es convertida o convertido. Trabaje adelante en la obra del Señor. Si sale a evangelizar, no hay quien lo acompañe. Tal vez hasta de mala gana lo acompañan para ir a visitar de casa en casa. Hágalo para la gloria del Señor. Cuando encuentro gente, tocando puertas, evangelizando, les pregunto, ¿son de los verdaderos o son de los herejes? Si me dicen que son de una iglesia, donde se cree en el nuevo nacimiento con una sana doctrina, les digo, sigan adelante, nunca lo vayan a dejar de hacer. Pero si son mormones, sabáticos, testigos de Jehová, solo Jesús, carismáticos, uno tiene que darles la palabra de salvación, orientarlos hacia Cristo y decirles que están profundizados en el engaño del diablo y que necesitan ser salvos para hacer la verdadera obra del Espíritu y de la palabra y no hacer la obra del diablo para llevar más confusión a nuestra gente. Dios está presente ahí donde está usted. La obra que Dios quiere hacer en usted como inconverso es que el Espíritu Santo le aplique la redención en Cristo.
Si usted es caído, lo que necesita y quiere hacer el Señor es restaurarlo a la comunión con Él y a la comunión con su pueblo. No a una comunión con una secta y con una religión. Y mirar a los otros grupos, porque hay distintos grupos en el mundo donde hay gente salva, no mirarlos con reojo y con prejuicios. Es muy aparte ver a sectas y a religiones. Entonces tenemos que ver conforme la palabra lo establece. ¿Desea usted que se ore por su problema? ¿Desea que se ore por su dificultad, por la enfermedad que lo atormenta? Lo vamos a hacer en este momento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos por la exposición de la palabra en esta hora, sabiendo que nuestro trabajo por ti y en el Evangelio no es en vano. Gracias. Ruego por cada hermano que está haciendo lo que tiene que hacer, lo que le has asignado. Señor, dales el ánimo, la fortaleza, la gracia, la dedicación para la gloria de tu nombre. Señor, gracias en esta hora. Si hay alguno que desea recibirte como su Salvador, recíbelo y que tu Santo Espíritu ministre salvación para la vida. Si hay alguno que se está reconciliando, de igual manera tu Santo Espíritu lo incorpore, lo restablezca en la comunión contigo, con la palabra y con tu pueblo en todo el mundo. Oramos por las distintas necesidades, no importa el nombre de la necesidad, no importa el nombre de la enfermedad, tu nombre es un nombre que es sobre todo nombre para darle salida, solución a cualquier conflicto, darle sanidad y liberación a las personas de cualquier enfermedad, liberación de demonios, liberación de la religión, liberación de las sectas, liberación de cuanta opresión, Dios mío, que mantienen cautivos y haciendo sufrir a las personas. Extiende tu mano en esta hora para la gloria de tu nombre y que seas reconocido únicamente, Señor, entre todas las cosas y sobre todas las cosas y ante todas las cosas, como el único y suficiente Salvador para las personas. Gracias por oír la oración. Gracias porque estás ahí donde está el pecador, el caído, el enfermo, el necesitado, dándole salida, iluminación, luz, respuesta a sus problemas. Muchas gracias, Padre mío. Todo lo hacemos por Cristo y en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.